Y en esta parte del programa nos acompaña Giovanna Vázquez, coordinadora de la campaña Crecer de Oxfam, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Giovanna. Bueno, en el mensaje presidencial del presidente Ollanta Humala, ustedes han señalado que ha emitido el tema de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, lo he omitido porque en realidad no le ha dado mucho espacio a todo el tema alimentario, más allá de una mención al programa Mi Riego, no ha mencionado aspectos que nos parecen importantes sobre el tema de pequeña producción, como es el tema de inversión o política pública en eso, ¿no? Si uno revisa el discurso vinculado a todo el tema agrario, realmente hay 4 líneas o muy poco tiempo sobre el tema, ¿no? Y es por eso que mencionamos ese tema. Entonces, ¿qué sugieren en ese aspecto? ¿Qué es lo que tendría que hacer el presidente Ollanta Humala en ese sentido? Bueno, el presidente Ollanta Humala y creo que también su gestión, ¿no? En términos de, o sea, los ministerios y todo lo demás. Yo creo que tendría que hablar sobre todo el tema de inversión en pequeña agricultura. Nosotros acabamos de lanzar 2 informes hace poco, la semana anterior. Uno titulado de Promesas a Realidades, que es un informe que enfoca cuánto están invirtiendo los gobiernos en América Latina para el tema de seguridad alimentaria, y otro que es Las cuentas no cuentan, en donde hablamos de los niveles de transparencia que están teniendo los distintos gobiernos en América Latina sobre todo el tema de inversión en pequeña agricultura. Creemos que un punto esencial que se debería abordar es el tema. Un punto clave es todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y el plan. Este es un proceso que ya se ha dado hace varios meses. Lamentablemente la estrategia todavía no ha sido lanzada, todavía no está totalmente cerrada. Creemos que es un tema importante, ¿no?, para poder trabajar. Unido a ello, en este año, que es el año de la inversión y el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, parecería muy importante que también el gobierno podría priorizar sus gastos colocando un programa presupuestal de seguridad alimentaria para que podamos tener una estrategia bien trabajada, con metas, con indicadores, con resultados, pero también recursos para su desarrollo. Esa ausencia en el discurso presidencial fue realmente notoria de un proceso como todo el tema de la discusión de seguridad alimentaria muy importante, en el cual han participado organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales también, como el caso de la FAO, ¿no? Quizá en un mensaje de 1 hora no basta el tiempo para también describir todos los proyectos que tenga en marcha este gobierno. Pero, como dice usted, es un tema muy importante que debería ser, aunque mencionado, ¿no? O algún objetivo en ese sentido. Claro, la estrategia no es un proyecto, ¿no? Sino es más una política pública, ¿no? Y es finalmente una apuesta política del gobierno. Si estamos hablando este año como el año de inversión y seguridad alimentaria, yo creo que no solo debe ser un discurso, ¿no?, que también tiene que concretarse, ¿no? Y una forma de concretarse es en el marco del diseño de política pública, ¿no? Y una política pública es la estrategia y es el plan, ¿no? Y también la posibilidad de que se puedan tener recursos para esa estrategia, ¿no? Entonces, creo que no hace falta mucho tiempo en describir los planes, en concreto los indicadores, las metas de la estrategia, pero sí mencionar que hay una estrategia que se ha trabajado y que es muy importante que esa estrategia ha sido fruto de trabajo con sociedad civil y también con organizaciones internacionales, que debería, digamos, ya salir a la luz. Hasta ahora la estrategia, el día de hoy, no ha sido promulgada, ¿no? Entonces, hubiera sido muy bueno que el presidente lo pudiera haber mencionado, ¿no? Sobre todo por el nombre del año, ¿no? Porque si no es un año que solamente tiene discurso, pero no concreción en términos de políticas, ¿no? Que nos parece importante también. Pero en ese sentido se ha señalado que este gobierno también ha dejado de lado al agro y al pequeño agricultor, ¿no es así? Sí, yo no creo que haya dejado al agro como sector, ¿no? Creo que hay un buen esfuerzo del gobierno peruano en desarrollar todo lo que es agroexportación, que definitivamente es un acierto también. Lo que creo que está dejando de lado es la agricultura familiar campesina, los pequeños productores agrarios, ¿no? Exactamente, que sí nos parece importante que se puedan mirar. Creo que una base importante es la salida del censo, ¿no? Hace poco tiempo acaban de lanzar el censo en 2012 y realmente más o menos después de 18 años contar con información actualizada de cuál es la realidad rural hoy es un aporte importante. Sería interesante que todas las bases del censo, porque ha salido solamente una parte de la información, puedan ser ya vistas. Creo que el censo como unidad de análisis va a permitir mejorar el diseño de política pública para este sector, porque lo que pasa es que este sector se ha incrementado y ha crecido desde el año 1994, que ha sido el último censo, al año 1912, ¿no? Y ahí el ministro, en el momento del lanzamiento, señala algunas ausencias, ¿no?, vinculadas a acceso a crédito, que lo dice el censo, vinculadas a promoción, por ejemplo, de una política de asociatividad. Entonces creo que
hay cosas que se han dejado de lado, ¿no? Creo que es también muy importante trabajar todo el tema de titulación de propiedad de la tierra de comunidades nativas y campesinas. Es un tema esencial, que puedan tener derecho a sus tierras, ¿no?, reconocido de alguna manera, y todo el tema de destinar recursos para el desarrollo del sector, ¿no?, unido a otro tipo de políticas de desarrollo rural también. Entonces, en ese aspecto, antes en su discurso lo señalaba, digamos que estamos en una posición diferente al resto de países de América Latina. ¿En qué puesto estamos? ¿Con qué país nos comparamos más? En términos de transparencia, nosotros hemos hecho un ranking. Perú es el tercer país el segundo país detrás de Brasil en términos de transparencia presupuestaria de inversión en pequeña agricultura. Creo que estamos en una posición importante, pero aún así estamos más o menos puntuados, me parece, con 42 puntos y no alcanzamos el óptimo en términos de transparencia y de gestión. ¿Cuál sería el óptimo? Estamos hablando de 100 puntos. Nosotros hemos trabajado en índice sobre 100 puntos y estamos todavía, en el caso peruano, me parece en 42 en el estudio. Entonces, a nivel de toda América Latina, ¿no? Entonces, creemos que hay que hacer todavía más esfuerzos en términos de no solamente tener transparencia. Perú es uno de los pocos países en América Latina en el cual uno tiene acceso a información. Tú puedes entrar a la página del MEF y puedes encontrar información sobre el tema, ¿no? Pero creo que es importante cómo llega esa información a los productores, porque también es cierto que es una información muy técnica, ¿no? La podemos entender tú y yo perfectamente, probablemente por el manejo técnico, pero si sentamos ahí un pequeño productor, no sé si comprenderá los cuadros y los niveles de inversión. Creo que es importante que se haga un esfuerzo para que esa discusión tan técnica como la presupuestal pueda llegar realmente a pequeños productores, ¿no? Creo que también es importante discutir en el marco de los presupuestos participativos las políticas vinculadas al sector agrario directamente con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también. Habría que señalar, por ejemplo, cuánto el porcentaje total de la población es agricultor o pequeño agricultor. Bueno, el censo nos habla de cerca de 2.200.000 de personas agrícolas, o sea, en la agricultura, ¿no? O sea, personas en pequeños productores. Me parece que, y en términos de unidades agropecuarias, estamos hablando de cerca de 1 millón y algo más, ¿no? La pequeña agricultura en Perú, en términos de extensión, tal como se considera en el porcentaje de 0 a 5 hectáreas en el censo actual, estamos hablando de cerca del 81% precisamente, dice el censo. Entonces, es un sector importante, ¿no? Y bueno, si unimos a eso el indicador de que son además quienes producen nuestros alimentos, los alimentos que consumimos diariamente, entonces es un sector estratégico, entonces es un sector en el cual hay que mirar para el diseño de políticas que promuevan su desarrollo. Bueno, además porque ya se avecina, o ustedes también en una entrevista que hemos tenido precisamente con usted algunas semanas atrás, pues decía que estamos en una crisis de seguridad alimentaria, o se podría venir una crisis de seguridad alimentaria. Bueno, estamos teniendo 13 millones de personas en Perú que están en riesgo de vulnerabilidad alimentaria, que es una cifra que realmente para un país como Perú, con los indicadores de crecimiento que tiene, bastante llamativa, por decirlo menos, ¿no? Además, la mayor parte de personas que están afectadas por el problema de vulnerabilidad a inseguridad alimentaria son quienes producen nuestros alimentos, o sea, son productores y además están ubicados en las zonas más pobres del país, ¿no? Entonces, sí creo que tienen como todos los elementos para poder mirar al sector, no solamente desde una perspectiva de política asistencial, que consideramos que están bien, ¿no? También creo que... Con el tema de minería, claro, ¿no? En todo el tema de inclusión, en todo el tema de los programas asistenciales, como Juntos, P65, que son programas muy interesantes, ¿no? Pero creo que hay que tener una mirada del sector mucho más estratégica para promover realmente su desarrollo, y no solamente hablar de inclusión, es hablar de asistencia social. Creo que hay otros elementos también en perspectiva de desarrollo y sostenibilidad de cada futuro, ¿no? Ojalá que sea así, y además con este tiempo del gobierno que le queda al presidente Ollanta Humala. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, amigos, conversamos con Giovanna Vázquez, coordinadora de la campaña Crecer de Oxfam. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.